Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto volver a verte, tú a mí y yo quisiera verte a ti. Pero nos da mucho gusto que estés atendiendo a los estudios que cada martes presentamos. No queremos darte información, sino conocimiento. Porque información tú la escoges, conocimiento es de acuerdo a la palabra para que precisamente seas una persona que posee la tierra. Ese ha sido siempre uno de mis versículos favoritos. Ser poseedor, no aquel que tiene, sino posee. Y recuerda que las notas las vas a encontrar en cada uno de los estudios. Siempre aparece un link para que las bajes. Y bueno, como siempre me acompaña mi primera esposa, mi última esposa, Hilda Basabe. Me hiciste reír. Qué bueno. Pues es un gusto estar aquí, como los martes en que estamos, nos corresponde, es un privilegio. Y seguimos estudiando el libro de Nehemías. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 11 y del capítulo 12. Y hay cosas muy interesantes que pueden sacarse de allí, aunque pareciera que no hay demasiado, puesto que hay muchos nombres que se mencionan. Y si recordarás, Nehemías, su objetivo era construir las murallas, mas no la ciudad. Las murallas. Pero esa ciudad había estado abandonada por más de 140 años. Así es. Entonces, obviamente, se enfrentan a muchos escombros, se enfrentan a que hay que moverse a la ciudad y, sobre todo, enemigos alrededor. Pero en el capítulo 11 me llama mucho la atención un versículo que dice que los jefes se quedaron a vivir, pero algunos voluntariamente dijeron yo, y algunos había que echar suertes. Y los que les tocaba, dice que los bendecían y les agradecían. ¿Qué te hace pensar esto? O sea, imaginemos una ciudad que está destruida, que se levantan las murallas, tú vives con tu aire acondicionado, tal vez aquí en Texas o en otro lugar, y te dicen tienes que ir a X país que está destruido. Ya me imagino que no era como que cuando te sacas la lotería. ¡Te sacaste el tigre! Sino que te sacaste la rifa del tigre, ¿verdad? ¿Y ahora qué haces con el tigre? Es que yo lo veo en versículo 12, dice, algunos se ofrecieron voluntariamente para establecerse en Jerusalén y los demás le agradecían y los bendecían. Me hace pensar eso. Y ahora, no quiero entrar, estos capítulos 11 y 12 no vamos a entrar tanto a detalle, porque hay muchos nombres, genealogía, si no queremos sacar esos tesoros que están ahí escondidos para aplicarlos. Pero cuando yo leo esta palabra que dice que los demás le agradecían y le bendecían, como que digo, caray, te tocó el tigre, compadre. Que Dios te bendiga, porque ahí te vas a estar en una ciudad donde hay muchos escombros, donde no hay trabajo, donde los enemigos están alrededor. Entonces, no es las mismas condiciones. Pero qué interesante cuando dice, algunos se ofrecieron voluntariamente. Eso me hace pensar cuando uno sirve en una iglesia voluntariamente. Claro. Que es cuando corría el año del 2002, 15 de septiembre, cuando empezó la iglesia en español aquí. Era un correr como no tienes idea. Ese día hubo 5,000 personas el primer día que se abrió la iglesia. Imagínate, era una iglesia que empezó con 5 niños, eran 5,000. Entonces había que crear todo, literalmente. Enseñanza, estudios bíblicos. No había nada de lo que hoy tú ves, nada de lo que estás viendo, absolutamente nada. Entonces teníamos que desarrollar toda una enseñanza. Pero hubo voluntarios que literalmente, por eso me vine así, se arremangaron las mangas y a quitar pañales en sentido figurado y enseñar a otros voluntariamente. Y otros decían, bueno, que Dios los bendiga. Sí. Querías decir algo, mi amor. Quería mencionar algo con respecto a lo de la reconstrucción, que es muy importante. O sea, ellos habían reconstruido, volviendo a la idea de que reconstruyeron las murallas y la ciudad de Jerusalén había estado abandonada por aproximadamente 140 años. Y toda ciudad abandonada, que crece mucha hierba,
crecen sobre los muros, me imagino, las casas abandonadas, debe haber habido hierba que creció por los muros, basuras, escombros, muchas cosas que quedaron abandonadas conforme ellos salieron, huyeron, en fin, se los llevaron cautivos. Y es por eso que no había mucha gente que quisiera vivir ahí, porque había que reconstruir dentro de la ciudad. Y reconstruir dentro de la ciudad implicaba un trabajo duro, un trabajo exhaustivo. Y todo el que alguna vez se ha metido a remodelar su casa sabe lo que implica remodelar una casa. O sea, es más fácil construir muchas veces de cero que traer gente que empiece a trabajar en un lugar donde estás viviendo, donde se crea mucho polvo, donde hay que hacer mucho movimiento. Y voy con este pensamiento a que muchas veces venimos a Cristo, llegamos a Cristo y arreglamos el exterior, o sea, quiero tener una vida que aparente que estoy en Cristo. Entonces es como que empiezo a la reconstrucción de las murallas. Pero la verdad es que lo que importa es la reconstrucción interna, de cómo está internamente. Si no estaba Cristo, es como esa ciudad de Jerusalén abandonada, que necesita ser trabajada. Y para ser trabajada es porque voy a ser diligente en lo que voy a permitir que el Señor me muestre que tengo que trabajar en mí misma, en mi carácter, en mis actitudes, en mis reacciones. Y tengo que empezar a construir mi vida interior. Y eso fue algo que la gente, por lo menos aquí, no todos estaban dispuestos, eran muy poquitos y por lo tanto muy loables los voluntarios, ¿verdad? Que me brincaste, pero entiendo la analogía y estoy muy de acuerdo contigo. O sea, lo que estás queriendo decir es Jerusalén comparada con el cuerpo de Cristo o con mi persona. Con mi persona. Yo estoy hablando, o sea, es que puedes hablar, aquí puedes sacar analogías en los dos sentidos. Puedes sacar analogías en cuanto al cuerpo de Cristo, pero también puedes sacar una analogía en cuanto a tu persona, en cuanto a ti mismo. Y yo pienso que lo primero es ir, por lo menos a mí me gusta ir primero a mí misma. O sea, ¿qué de mí? ¿En dónde estoy yo? ¿Y qué he hecho o qué no he hecho y no he dejado que el Señor haga en mi vida? Como diría Jesús, no veas la paja, ¿no? Ve la viga. ¿Por qué? Porque en el caso entonces nuestro, como no creyentes que éramos, o como muchos no creyentes, las vidas están en ruinas, no hay murallas, entran, salen vientos y nos podríamos alargar, pero construyen murallas, empiezan a hacer actividades dentro de la iglesia, pero internamente no han construido carácter. ¿Es lo que tú me quieres decir? Sí. Sí, en realidad es eso. Porque, o sea que en estos años has visto cómo mucha gente se ha mantenido muy activa, pero no ha interiorizado en la formación de carácter, en la reconstrucción de su persona, en los escombros del pasado, etcétera. Amplíame ahí un poquito, porque me gustó mucho lo que estás mencionando. O sea, es que al estudiar esto, o sea, y eso es lo maravilloso de la palabra, que puedes haberla leído por años y años y años, y cada vez que regresas a ella es una palabra viva y siempre va a haber algo que el Señor te va a revelar y a regalar también. Entonces, sí, para mí es como no nada más quedarme con que la reconstrucción en sí de una algo ciudad, físico. De algo físico, porque el Señor nos habla a través de cosas físicas, de lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque es la manera como, por lo menos, como siempre digo, me refiero a mí, mi chicharito, el que traigo aquí arriba, entiende más. Entonces, si me pinta ese cuadro de esa ciudad, ya con las murallas construidas, pero internamente todavía no hay nada, entonces es porque hay que trabajar en uno mismo, es
porque como bien dijiste, hay cosas de nuestro pasado que nos detienen, que son un lastre, que no nos permiten crecer y correr en Cristo y con las cuales necesitamos tratar. Hay un carácter que tal vez en vez de ser formado fue deformado por la manera como crecimos sin Cristo y que tenemos que venir a la palabra para que la palabra lave nuestra manera de pensar y nos instruya y nos muestre cómo es que podemos ser, cómo es que podemos ser y permitirle a Cristo, y eso es lo más importante, permitirle a Cristo que forje en mí su imagen. Cuando tú dices le permito, ¿es por qué lo va a hacer o cómo está esa combinación? Porque si partimos de la analogía que las ruinas están todas destruidas, alguien tiene que levantarlas, alguien tiene que meter la mano. ¿Es Dios o es una combinación, en tu opinión? Le dimos un pequeño giro a este estudio porque precisamente se trata de que pensemos, ¿no? Claro. O sea, pensemos, porque no se trata solamente de un estudio, ya cumplimos, no, sino lo que queremos mi esposa y yo es dejarte pensar cómo estás tú, cómo estás edificando tú, y cómo estamos edificando nosotros también. Es una combinación, en realidad sí es una combinación. La combinación es, hay cosas que Dios me muestra, hay cosas que al mostrarme yo tengo que trabajar en ellas. Hay cosas que para que cambien, yo necesito que Dios me ayude, porque yo sola no las puedo cambiar. No es que Dios las vaya a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Hablamos de que transformemos nuestro entendimiento. Y ese versículo es transformen, o sea, es la instrucción de que transformen nuestro entendimiento. Y yo soy la que tengo que trabajar. Claro, hay puntos en donde yo necesito que Dios me revele ciertos puntos. Hay cosas en las que necesito que Dios me dé la fuerza para mantenerme siendo diligente en cambiar ciertas actitudes. Por decir algo, mis pensamientos divagan hacia los escombros pasados. Hacia los escombros del pasado, hacia el negativismo de lo que vivía, hacia una actitud de víctima. Y entonces necesito que el Señor me dé la fortaleza, que el Espíritu Santo me recuerde, hey Gildita, ¿a dónde vas? Estás cayendo en los mismos patrones de pensamiento antiguos. Tienes que renovar tu manera de pensar. Porque he notado también que muchas veces somos muy espirituales, pero emocionalmente insanos. O sea, si conocemos la palabra, pero si alguien nos dice algo que nos molesta, reaccionamos de una manera muy agresiva o muy retraída, pero emocionalmente no estamos sanos. Eso es lo que... Claro, ese es un área. Ese es un área, definitivamente, el área de las emociones va tan ligado, ¿no? Nuestra manera, la forma en cómo pensamos va a afectar la manera como nos sentimos y la manera como sentimos va a dictaminar la manera como reaccionamos. Y si estamos pensando solo en el pasado, solo en pobrecita de mí o todo lo que viví, pues es una cadena que no tiene final a menos que yo permita que la luz de Cristo entre y que yo como bien dijiste, me dedique a construir, me suba las mangas y ponga todo mi empeño en trabajar en donde, en mí mismo. Por eso Jesús dijo, si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Así es. Entonces, qué increíble, porque vemos cómo para Dios nada pasa desapercibido, ¿no? O sea, muchas veces está uno en el anonimato de una iglesia, pues, no importa el tamaño, pero cómo para Dios no pasa desapercibido y cómo incluso Él menciona hasta la cantidad de gente. Hay un versículo que me llama la atención donde dice en el verso 11:6, los descendientes de Fares se fueron a vivir a Jerusalén, eran un total de 468 guerreros valientes. Fíjate cómo enfatiza. Por eso yo decía, cuando yo leí esos capítulos dije, Dios mío, aquí porque vamos a hablar genealogías, no. Pero qué curioso que Dios pone los nombres de cada una de las personas que están en el anonimato, que estaban en Jerusalén, pero en algunas destaca valientes guerreros. Ahora bien, nunca pienses que Dios no lo ve. Mi ánimo a ti como servidor, como mujer, como lo que en el área que estés, no importa si estás detrás de cámaras, si estás en el maquillaje, en donde estés.
A los ojos de Dios nada pasa desapercibido. Así es. Nada. Él dice que hasta los pelos los tiene contados. Conmigo no tiene problema, los cuenta rápido. Entonces, en realidad, el Señor observa mucho todos esos detalles y fíjate cómo pone los nombres de cada una de esas genealogías, ¿verdad? Y dice los de Benjamín, los de Judá, los sacerdotes, los porteros, todos tienen un nombre. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios nada pasa desapercibido. Entonces, cuando uno trabaja precisamente en los escombros de uno, en el carácter de uno, es cuando podemos tener esa relación y empezamos a trabajar en equipo para levantar el reino. Ahora, fíjate, me encanta eso que estás diciendo de que eran valientes y se necesitaba que fuera gente valiente porque era una ciudad que había estado abandonada, pero el hecho de que la gente viviera hasta ese entonces, pues casi todos estaban en ciudades abiertas, en poblados alrededor donde construyeron de nuevo, era más fácil que ir a reconstruir una ciudad que tenía tanto tiempo abandonada. Pero mientras estuvieran, diríamos, regados, distribuidos así al azar, la gente en poblados muy pequeños, para el enemigo no representaba ningún riesgo. Pero una vez que vieron que la ciudad se estaba reconstruyendo, una vez que vieron que estaban los muros ya levantados y todo, para el enemigo fue una señal como de que espérame tantito, esta gente se está reagrupando, esta gente se puede levantar y ser poderosa de nuevo. Y siguiendo en la misma línea, me quedo pensando que ciertamente cuando uno no ha reconstruido internamente, pues para el enemigo no eres como que un blanco muy importante, pongámoslo en esos términos, pero una vez que estás determinado a que vas a ser de Cristo y a que vas a trabajar en tu interior y a que vas a hacer lo que te corresponde hacer para que Cristo sea forjado en ti, para que el que brille sea Cristo y no tú, el enemigo sí pone atención y entonces empieza ya un ataque más confrontado y entonces sí podemos decir que necesitamos ser como esos valientes. Sí. Yo creo que aplicando lo que estás diciendo a una iglesia tiene mucho principio, ¿no? Claro. Cuando la iglesia, ahora como iglesia, se está edificando internamente, se está estructurando, se está fortaleciendo, se hace una iglesia viva y en movimiento y en acción. Y está influyendo en una comunidad. Porque la iglesia que está viva y que está unida influye en una comunidad, afecta a una comunidad, afecta a una nación, afecta al mundo. Así es. Porque hay una unidad, pero también hay un enemigo que quiere destruirla. Y eso no significa que vamos a caminar intimidados, sino implica que vamos a aprender a caminar unidos. ¿Por qué? Porque estamos edificando nuestras propias ruinas. Por eso dice la Escritura que somos piedras vivas. ¿Sí? Cosas que antes me molestaban de ti, hoy me dan risa. Cosas que te molestaban de mí, hoy nos reímos. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, hemos madurado, hemos comprendido. Y estamos hablando simplemente no como ejemplo nuestro, no, sino como ejemplo de una relación matrimonial. Es lo mismo en una iglesia, ¿no? Una relación. Entonces, es edificar en todas esas murallas. Y fíjate cómo en el capítulo 12, qué increíble que hay una selección de sacerdotes. Y que en esa selección no es porque eran el crème brûlée, elite. No. Es porque para Dios le interesa la pureza. Punto importantísimo. ¿Cierto? La pureza en la que vas a servir, la manera en la que vas a servir. Hemos escuchado muchas personas con buenas intenciones que quieren servir, y es cierto, pero a la hora del servir aflora todos esos escombros, ¿sí?, que salen y que contaminan y que a veces dañan a las otras personas. Así es. Por eso en el libro de Timoteo dice, si alguno anhela el obispado, alguno que anhela servir, es necesario, pone ciertos requisitos, porque es importante que estemos. Yo no estoy diciendo que ya estés sano para servir, no, estoy diciendo que es un proceso, pero que vas tomando conciencia de la reconstrucción interna de tu ciudad, aprendiendo a poner murallas también alrededor de tuyos, sanas. No Cierto, claro. Y volviendo al punto de toda esa gente que se menciona,
como bien dijiste, quiere decir que para Dios no pasa desapercibida esa gente. Quiere decir que para Dios esa gente es importante. Y no solamente esa gente, sino tú eres importante. Tú eres importante para Dios. ¿Por qué? Porque al hecho, estamos acostumbrados a leer versículos donde estamos viendo la historia de un David, de un José, de el mismo Nehemías, en fin, tantos, Moisés, Abraham, grandes historias, héroes de la fe, héroes de la palabra. Y estamos acostumbrados a ver eso. Pero en estos dos capítulos vemos nombres de personas que aparentemente no volvemos a ver nunca y diríamos que son desconocidos. ¿Por qué los deja Dios ahí? Porque para Dios era importante hacerte saber a ti precisamente, que tú eres importante, que no eres desconocido para Él y está viendo que lo que tú haces. Y por eso deja esos nombres, no por los nombres en sí, que claro que lo hace en cierto sentido, pero para darte un ejemplo a ti de que te está viendo lo que estás haciendo para Él, está viendo tu servicio. Dios sigue pendiente de todos. Nadie pasa desapercibido. Así es. Eso, wow, a mí me sorprende. Pero regresando al capítulo 12, que dice que unos regresaron y los ubicaron para alabar y dar gracias a Dios. Volvemos al repaso. Jerusalén sin muros, se levantan muros, la ciudad, empieza a llegar las gentes, algunos voluntarios, algunos te tocó a ti, otros, los líderes ahí se quedan, pero unos están conscientes que hay que alabar y dar gracias a Dios. Qué difícil es aprender a dar gracias a Dios cuando las cosas no te están saliendo bien. Y alabarle cuando nada está bien. Cuando todo a tu alrededor está en ruinas, donde no es abres la llave y ya salió el agua, abres el agua de la regadera y agüita calientita. No, tienes que ir. O sea, imagínate un poquito, no quiero meterme porque a veces mi imaginación se va y el tiempo se va. No, pero qué importante es precisamente el aprender a ser agradecido. A veces nuestro orgullo, nuestra autojustificación o nuestra autosantidad nos hace sentir, nos hace estar ciegos para no reconocer que gracias a Dios tenemos lo que tenemos, estamos donde estamos y servimos donde quiera que estemos, sin importar el lugar. Es como cada persona que se sienta en este auditorio es importante. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué lugar esté una persona a la cual Dios ha llamado. No lo sabemos. A los ojos de la multitud de esta iglesia, por ejemplo, el que está al frente es el que tiene el mayor mensaje. Cierto, en una parte. Pero al que le está llegando en alguna silla de este lugar, no sabemos qué efecto tuvo que el día de mañana se convierte en un gran hombre de Dios. Y no nada más a los que están sentados en esta silla, a ti, sino a los que están sentados en un auditorio virtual, porque tenemos muchas personas que son parte de esta iglesia desde su hogar y que nos están siguiendo fielmente en todo lo que hacemos cada semana. Entonces hay una audiencia mucho más grande y tú eres parte de eso. Y aquí quiero pensar... Bien has dicho. Sí, es mucha gente. Y Dios no, para Dios no eres alguien invisible, Él está pendiente de ti. Y creo que este capítulo también habla de un reconocimiento, ¿no? De alguna manera, de un reconocer a las personas que están sirviendo, como tú lo mencionaste en un momento. Sí, porque vemos cómo
hay ciertos puntos, ¿no?, donde dice, hubo 822 que trabajaron dentro del templo, otros que trabajaron fuera del templo, unos encargados de la adoración, los porteros, los siervos del templo, los cantores. En una iglesia como esta, que si los sugieres, que si los de bienvenida, que los compañeros de oración, que los del ministerio Stephen, o sea, son una cantidad de personas. Pero gracias, y lo expreso en un corazón, no por ser parte del staff, sino simplemente gracias por tu trabajo, por tu apoyo. Ahora, aquí me dirijo a dos grupos, como bien dijiste, a uno los de casa, gracias, y dos, a los que nos están viendo en otros lados, gracias también, porque estás trabajando para el Señor, estás apoyando en la obra del Señor. No importa si es una iglesia de 20, de 10, es una casa, si son 1000, son 100, no importa. Lo importante es qué te motiva a hacerlo. Y si el corazón es puro, Dios bendice donde estás. Y gracias, porque una iglesia a nivel mundial no corre por sí sola. Corre como resultado de los voluntarios que se involucraron y que están agradecidos con el Señor. Y me hizo pensar esto en la iglesia, ahora sí física, aquí en Houston. Nuestra iglesia Lakewood. En nuestra iglesia Lakewood, y me hizo pensar primero en honrar a gente, y siento que es bueno honrar a gente que mucho antes de que empezara este servicio en español, ya van a ser casi 20 años, el próximo septiembre, hubo un grupo de gente hispana, gente de varios países de habla española, que se reunían en la iglesia, que solo estaba en inglés, y que empezaron a orar. Y esa gente estuvo orando por mucho tiempo para que se abriera lo que hoy tenemos ya casi 20 años de estar aquí y que esté operando un servicio en español. Y es importante honrar a esa gente porque uno de los pocos que quedan todavía aquí, un matrimonio que queda todavía aquí en la iglesia, nos mencionaba cómo en el edificio antiguo, al terminar el servicio en inglés, se reunían en una parte de atrás y en un cuarto estaban varios matrimonios, se tomaban de las manos y empezaban a interceder y a clamar porque veían la población hispana en la ciudad creciendo y la necesidad de que pudieran ellos también conocer a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador. Y fue gente que oró desinteresadamente simplemente para que Cristo fuera proclamado en su idioma. Y bueno, esas oraciones evidentemente fueron contestadas. ¿Y sí? Y hay que honrarlos. Y pienso también en la gente que sirve aquí. De hecho, empecé a sacar mi listita a la hora de hacer mis notas. Dale. Quedé pensando en personas como los sugieres, la gente del coro, los músicos, claro. El equipo de mantenimiento, los maestros de los niños, los que trabajan de alguna manera como apoyo. En el club de campeones. En el club de campeones que apoyan con los niños, que apoyan con adolescentes, que apoyan con jóvenes, que apoyan el Ministerio de Mujeres, de Hombres, el Ministerio de Stephen, ¿quiénes más? Los compañeros de oración, los que manejan un grupo con líder, un grupo con vida en su casa, los que apoyan en Noches de Libertad, en los eventos especiales de la iglesia. Los choferes que mueven las personas, ahorita no por la pandemia, pero antes. Y creo que la lista podría seguir y quiero pedir una disculpa anticipada si olvidé algún grupo entre todo lo que mencioné. Todos ustedes tienen un valor grande. Esta iglesia y cualquier iglesia, si tú asistes en tu ciudad a una iglesia grande o pequeña, una iglesia funciona gracias a un cuerpo de voluntarios que están ahí comprometidos con Cristo y con el cuerpo de Cristo para que siga operando y siga funcionando. Muchas gracias de todo nuestro corazón. Valoramos enormemente tu tiempo, tu servicio, tu esfuerzo, tus oraciones, tu dedicación, tu amor al prójimo, pero por encima de todo, tu amor a Dios. A mí me gustaría que termináramos en el sentido de orar por ellos. No sé si tienes algo más, amor.
Déjame repasar mis noticas, creo que no. Porque siento orar por esos voluntarios que en grupos con vida, tantas cosas, hay mucho, todo es todo un ejército, ¿no? Tal vez lo último que me gustaría agregar antes de eso es que este capítulo 12 culmina. Hay dos cosas y sí quería leer un versículo, el versículo 12, verso 30. Voy a leer la versión de la NBV, Nueva Biblia Vida. Los sacerdotes y levitas se purificaron primero, luego purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Y lo menciono porque había en la última vez que estuvimos hablando sobre la reconstrucción de las murallas, dijimos que reconstruyeron las murallas, pero que no, la reconstrucción espiritual de Jerusalén llevó mucho tiempo más. En este punto, los sacerdotes se purifican para poder adorar a Dios. Y ese purificarse fue una reconstrucción espiritual. Habían abandonado el sacerdocio, habían abandonado todo lo que era el núcleo de su relación con Dios, tal como debía ser, como estaba establecida en la Escritura. Y entonces ellos tienen esta santificación de la que tú hablaste, este apartarse, este santificarse, este purificarse, para después tener una gran celebración por lo que habían logrado de la construcción de la muralla. Y tienen incluso describe la Biblia como parten de un lado y de otro por la muralla, dos grupos distintos, alabando y exaltando y adorando a Dios. Y qué celebración de adoración, qué celebración donde pueden glorificar a Dios una vez que ya se han apartado. Y me encantó que mencionaras eso, lo de la santificación, que eso es lo que Dios busca de nosotros. Digo, a veces meternos más, pero hay una frase que en el estudio me impactó. Dice, la santidad tenía que anteceder a la felicidad. En consejería yo escucho mucho, queremos ser felices, pero no conocen la santidad. Wow. Entonces no se puede ser feliz si no te has tomado la decisión de apartarte y consagrarte a la iglesia. Eso no quiere decir que estés consagrado a una iglesia, lo puedes estar. Pero no significa que tu compromiso es con Cristo, en donde te has decidido vivir a la manera. Por eso Jesús dice, sed perfectos como yo soy perfecto. O sea, Jesús demanda, sed perfectos como yo soy perfecto. Eso es imposible. Pero también dice que la obra que Él empezó, la perfeccionará. Entonces, cuando uno permanece en su palabra, en la oración, en el tiempo, en el cambio, es ese caminar que te va perfeccionando. Porque cuando leí esta frase, la santidad tiene que anteceder la felicidad. Es cierto, porque en el caso de estos sacerdotes entendieron que se habían apartado, se purifican al saber que han sido perdonados. La exaltación y el clamor y la gratitud es muy diferente. Es como dice Jesús, ¿no? ¿A quién se le perdona más? ¿Al que debe poquito, al que debe más? El que debe más cuando sabe que ha pecado más. ¡Wow! No. Aquí me soltaría llorando, ¿no? O sea, pierdes. ¿Por qué? Porque es una gratitud que viene del corazón, no es una gratitud de la emoción, sino de lo profundo del saber dónde fuiste perdonado. Por eso cuando leí esta frase de la santidad, es cierto, ¿no? Y bueno, antes de que oremos, si tenemos tiempo para hacerlo, es lo bueno, me encanta cómo cierra, o sea, hubo una purificación de los sacerdotes, un enfocarse hacia la santidad, y después de eso que viene una celebración con una alabanza, una adoración, y por último cierra el capítulo con que se han asignado personas a las cuales se les va a dar, se ponen a cargo de todo lo que son los diezmos, ofrendas y todo lo que se iba a dar. No cabe duda que esa gratitud de la que tú hablas, amor, en este momento se expresa cuando ya hemos vivido lo que Jesús hizo en nuestras vidas, y entonces como respuesta surge del corazón humano el dar.
no solamente ir a cumplir, por decirlo entre comillas, con el diezmo, sino ir más allá y dar con generosidad, porque estás consciente de lo que Dios hizo por ti, no estás comprando el favor de Dios, estás convencidísimo de que no estás haciendo eso, pero estás tan agradecido que así como faltan a veces las palabras para expresar la gratitud que uno siente por el Señor, a veces lo expresa uno con donativos, ofrendas, en fin. Del verso 44 al final del capítulo 47 está hablando de lo que tú estás mencionando. Se escogen, se ministran. El verso 47, cuando está hablando que los levitas se consagraban y que incluso les daban porción, ¿no? O sea, hay un amigo que dice, yo no conozco la gratitud hasta no saber cuánto salió de mi cartera, ¿no? Pero ese es otro tema. Buena frase, definitivamente. Pero es cierto, porque es cuando sabes que no te pertenece nada, o sea, nada es tuyo, ni la vida. La vida nos fue dada, ¿no? Entonces, qué importante, cerrando, es, sé agradecido, no des por hecho que Dios ignora dónde estás, Dios sabe dónde estás, tu nombre está escrito, está pendiente. Entonces, no te fijes si eres aprobado o desaprobado a veces, o ignorado por el pastor o el líder. Eso no importa. Lo importante es dónde están tus ojos y qué es el corazón con el que estás sirviendo. ¿Para qué? Para que sepas que Dios no pasa desapercibido absolutamente nada. Pero también puedas vivir una vida de santidad, una vida en la que te apartas y que en el apartarte reconstruiste las murallas, pero ahora estás reconstruyendo tu interior, dejando que el Señor obre en ti, pero tú también disponiéndote a Él. O sea, te estás dedicando a Él y dejando que Él haga la obra en ti. Por ejemplo, en mi caso personal, uno de mis puntos débiles era la ira. La ira me controlaba a mí. Hoy te puedo decir, no, y no es por mí. Es porque el Señor me enseñó a cómo cállese la boca, no se deje llevar por la ira, no sea berrinchudito. Imagínate a mi edad, 67 años haciendo berrinches como un niño. Y ya hay hombres así. Pero gracias a Dios que el Señor nos enseña cómo vencer y edificar esa parte interna. Entonces, es cuando tomamos esa decisión. Y vemos que esta frasecita que la santidad antecede la felicidad es muy cierto. Porque es cuando dices, me quiero dedicar allá. ¿Algo más que quisieras agregar, mi amor? No. ¿Quieres orar por los Empiezo. ¿Empiezas tú? Perfecto, yo termino. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por tu palabra que siempre nos habla, por tu palabra que siempre muestra luz en cosas que necesitamos cambiar en nuestro interior, en cosas en las que necesitamos poner atención, y también en lo que tú nos dices y que nos haces saber y sentir que nos amas, que no somos un número más para ti, que somos especiales, que somos tus hijos, que estás pendiente de nosotros. Padre, yo en esta hora quiero levantar a cada servidor, Señor, a cada voluntario, cada persona que dedica de su tiempo, que ha comprometido días o horas o lo que haya comprometido, Señor, que hace el esfuerzo por estar presente, por estar a tiempo, por cumplir con aquello con lo que se comprometió. Padre, gracias porque pueden ahora sí que sentir tu mano de favor, pueden sentir, Señor, tu presencia. Padre, que todo lo que hagan, lo hagan, Señor, con ese corazón agradecido que quiere exaltarte, que quiere levantarte, que quiere honrarte. Padre, yo te pido que los bendigas, que bendigas cada área de sus vidas, Señor, que proveas aquellas cosas de las cuales tienen necesidad en este momento. No estoy hablando, Señor, solamente por los voluntarios, los servidores de esta iglesia, sino la iglesia en general. Por personas, Señor, que tal vez se unen a nosotros en internet, pero que sirven en su iglesia local.
Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de todos y cada uno, tanto de los que están en una iglesia grande y reconocida como los que están tal vez en un poblado pequeño, en una iglesia pequeña. Gracias, Señor, porque para ti no hay diferencia. Bendícelos, Señor, te lo pido. Llénalos de una unción fresca, de un ánimo nuevo, de un deseo ardiente, Señor, por seguir siendo ministros tuyos, por seguir siendo luz, Señor, en un mundo en tinieblas. En el nombre de Jesús. Padre, gracias porque aquellos que han decidido reconstruyen sus vidas en ti, apoyados en ti, sabiendo, Señor, que tú estás ahora sí que llevándole los materiales que es tu palabra y tu Santo Espíritu para que edifiquen ese hombre interno y ese carácter. De tal manera que se convierten en una ciudad hermosa interna y externamente, para que aquellos que los vean, Señor, ahora sí que sean atraídos en amor a ti. Por eso tú dices con cuerdas de amor. Tú nos has traído. Señor, nosotros no solo como pastores, sino como hombres y individuos, Señor, no olvidemos que te representamos a ti y que te vean a ti, para que te alaben, den gloria a ti y te agradezcan a ti, Señor. Te doy gracias por bendecir a cada una de las personas que están presentes y gracias, Señor, porque sus vidas son bendecidas y no son maldecidos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias y nos vemos pronto.